Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque lo que escuches puede desbloquear áreas de tu vida que llevan aos estancadas. Quizá estás rezando, trabajando duro, haciendo todo bien. Pero incluso entonces siente que la prosperidad divina no fluye como debería. Parece haber una guerra espiritual silenciosa que bloquea tus finanzas, tus proyectos e incluso tu paz interior. Napoleón Hill enseñó que existen principios que rigen el éxito, pero pocas personas se dan cuenta de que también existe una ley espiritual de prosperidad que opera tras bambalinas. No solo hablamos de dinero, sino de prosperidad bíblica, prosperidad del alma, equilibrio emocional y confianza en Dios. Existe un principio espiritual que puede desbloquear la prosperidad desde dentro hacia afuera, comenzando en lo invisible y manifestándose en lo visible. Y aquí está el punto sorprendente: todo puede activarse con 3 palabras poderosas. Simple, directo, pero cargado con el poder de la palabra de Dios. 3 actitudes que fortalecen la fe sobrenatural, liberan la promesa de Dios e inician milagros mediante la fe. Si aplicas estas palabras con conciencia e intención, puedes activar la prosperidad espiritual e incluso activar la bendición financiera de forma constante. Hay algo que mucha gente subestima, pero que es absolutamente central para desbloquear la prosperidad: el poder de la palabra de Dios. No es solo lectura religiosa o tradición dominical. Es un principio espiritual vivo, activo y extremadamente práctico. Cuando declaras la palabra profética con conciencia, algo se mueve en el reino de Dios. La fe sobrenatural empieza a tomar forma dentro de ti incluso antes de que aparezcan resultados en el exterior. Piénsalo conmigo: todo empieza con una palabra. Dios creó el mundo por la palabra, y esto revela la ley espiritual de la prosperidad en acción. Si la creación ha respondido a la voz divina, imagina lo que ocurre cuando decides vivir por fe y alinear tu discurso con la promesa de Dios. No es repetir frases vacías, es liberar una voz profética llena de confianza en Dios. Tu boca puede bloquear y activar la prosperidad espiritual. En la práctica, empieza de forma sencilla: reserva 10 minutos al día para leer y decir versículos sobre la prosperidad bíblica y la prosperidad del alma. Escribe frases basadas en las Escrituras en un cuaderno y convierte esto en una poderosa oración diaria. Cuando llegue la duda, en lugar de quejarse, declara la fe que mueve montañas. Puede parecer pequeño, pero así es como comienza la transformación espiritual y el desbloqueo interior que prepara el camino para los milagros mediante la fe. Muchas personas confunden la prosperidad divina con un saldo bancario alto, pero la verdadera prosperidad espiritual comienza mucho antes de que cambie la declaración. Nace en la prosperidad del alma, en la paz que sientes incluso cuando las facturas siguen llegando. Es esa confianza en Dios la que te sostiene en medio de la guerra espiritual. Cuando tu alma está alineada con el reino de Dios, el resto comienza a organizarse como consecuencia natural. La prosperidad bíblica no se trata de ostentación, sino de orden interior. Es vivir por fe, mantener una fe sobrenatural activa y entender que hay un principio espiritual en constante acción. Cuando aprendes a activar la prosperidad espiritual desde dentro hacia afuera, dejas de perseguir desesperadamente y empiezas a caminar con propósito. Y, curiosamente, es cuando empiezas a desbloquear prosperidad de forma constante. ¿Quieres un ejercicio práctico? Haz un diagnóstico de tu mente. Durante una semana, observa tus pensamientos sobre el dinero, el éxito y la promesa de Dios. Si notas patrones de miedo o escasez, reemplázalos inmediatamente por la palabra profética. Utiliza una oración diaria poderosa que indique que la ley espiritual de la prosperidad ya está en marcha. Este ajuste interno prepara el terreno para activar la bendición financiera más adelante, y esto nos lleva al siguiente principio fundamental. Hay una ley espiritual de prosperidad que opera todo el tiempo, seas consciente o no. Así como la gravedad no pide que tu opinión funcione, este principio espiritual tampoco negocia con la duda ni la incredulidad. Responde a la fe sobrenatural, la postura interior y la alineación con el reino de Dios. Cuando entiendes esto, dejas de culpar solo a las circunstancias y empiezas a asumir la responsabilidad espiritual. Esta ley está profundamente ligada al poder de la palabra de Dios. Lo que crees, lo que declaras y lo que practicas crea un ciclo. Si vives quejándote, activas un ciclo de escasez. Si vives por fe, comienzas a activar la prosperidad espiritual. Aquí es donde muchos se involucran,
porque están en una guerra espiritual interna constante entre el miedo y la confianza en Dios. Y la ley siempre responde a lo que domina su interior. En la práctica, piensa en la ley espiritual de la prosperidad como un campo que debe ser cultivado. Cada día plantas algo: palabras, pensamientos y actitudes. Empieza plantando gratitud antes del milagro, aunque aún no veas resultados. Reza una oración poderosa que indique que estás listo para desbloquear la prosperidad en todas las áreas. Y prepárate, porque ahora vamos a entrar en la primera de las 3 palabras poderosas que pusieron en marcha esta ley. La primera de las 3 palabras poderosas es simple pero extremadamente profunda: creer. Parece básico, pero aquí es donde casi todos fallan. Creer no es encontrar lo hermoso, ni repetir frases motivadoras, es vivir por la fe incluso cuando el escenario diga lo contrario. Es mantener activa la confianza en Dios mientras la promesa de Dios aún no se ha manifestado en lo natural. Creer es el punto de partida para activar la prosperidad espiritual. Sin la fe sobrenatural, la ley espiritual de la prosperidad simplemente no encuentra terreno fértil. La duda constante crea bloqueos invisibles y alimenta la guerra espiritual interior. Por otro lado, la fe que mueve montañas crea una alineación inmediata con el reino de Dios y deja espacio para que ocurran milagros por fe. ¿Quieres practicarlo hoy? Elige un área específica de tu vida financiera, emocional o profesional y declara cada día que la prosperidad divina ya se está liberando. Usa el poder de la palabra de Dios como base para tus afirmaciones. Aunque los resultados sigan sin aparecer, mantente firme. Porque cuando decides creer de verdad, algo empieza a cambiar por dentro y eso prepara el terreno para el siguiente paso. Ahora profundicemos en lo que significa tener fe que mueve montañas. No estamos hablando de una fe frágil que fluctúa según el estado de ánimo del día. Estamos hablando de la fe sobrenatural, la que permanece firme incluso cuando todo parece improbable. Esta es la fe que activa la prosperidad divina y rompe ciclos de escasez que ya parecían demasiado normales. La fe que mueve montañas funciona como combustible para la ley espiritual de la prosperidad. Cuando vives por fe, tu postura cambia, tu lenguaje cambia e incluso tus decisiones empiezan a reflejar confianza en Dios. En medio de la guerra espiritual, esta fe actúa como un escudo emocional y espiritual. Es lo que te sostiene mientras los milagros por fe aún están en proceso. ¿Quieres fortalecer esta fe de manera práctica? Alimenta tu mente cada día con el poder de la palabra de Dios. Lee libros que amplían tu mentalidad como quien piensa que se enriquece y combínalo con una lectura estratégica de la Biblia. Declara gratitud antes del milagro, aunque aún no veas señales externas. Porque cuando la fe crece, empiezas a desbloquear la prosperidad interior y eso nos prepara para la segunda palabra poderosa. La segunda de las 3 palabras poderosas es dar gracias. Y aquí hay un secreto que pocos practican realmente: la gratitud antes del milagro. No es para dar las gracias cuando todo mejore, es para estar agradecido cuando aún estás en el proceso. Esta postura activa la prosperidad divina porque demuestra confianza en Dios antes de la manifestación de la promesa de Dios. Cuando das gracias, le estás diciendo al mundo espiritual que crees en la ley espiritual de la prosperidad en acción. La gratitud rompe los murmullos, silencia la guerra espiritual interna y fortalece la fe sobrenatural. Es una clave que ayuda a activar la prosperidad espiritual sin esfuerzo forzado. Y curiosamente, quienes aprenden a ser agradecidos empiezan a percibir oportunidades que antes ignoraban. ¿Quieres aplicar eso hoy? Empieza el día con una oración poderosa en la que enumeres 5 cosas por las que estás agradecido, aunque parezcan pequeñas. Declara con fe que vives la prosperidad bíblica y la prosperidad del alma. Haz de la gratitud un hábito diario, especialmente en áreas donde quieras activar la bendición financiera. Porque cuando das las gracias antes de verlo, estás preparando el terreno para que ocurra algo más grande. Hay un nivel más profundo dentro de la segunda palabra que casi nadie entiende del todo: la gratitud ante el milagro no es emoción, es posicionamiento espiritual. Le das las gracias no porque todo esté resuelto, sino porque confías en la promesa de Dios. Este tipo de postura activa la prosperidad divina de forma acelerada. Es como si le dijeras al reino de Dios que ya estás alineado con lo que se ha liberado en lo invisible. En la práctica, esto rompe ciclos de ansiedad y detiene la guerra espiritual interna. La mente deja de luchar con el tiempo de Dios y empieza a vivir por fe.
La gratitud ante el milagro fortalece la fe sobrenatural y nutre el principio espiritual que sustenta la ley espiritual de la prosperidad. Y cuanto más practiques, más natural resulta activar la prosperidad espiritual en tu vida diaria. Prueba algo sencillo pero poderoso cuando te enfrentes a un desafío financiero. En lugar de quejarte, declara en voz alta que la activación de la bendición financiera ya ha comenzado. Haz que sea una oración diaria poderosa, dando gracias por lo que aún no ves. Este tipo de actitud desbloquea la prosperidad interior y allana el camino para el siguiente paso fundamental. Ahora llegamos a la tercera de las 3 poderosas palabras: obedecer. Aquí es donde mucha gente se queda atascada, porque obedecer requiere acción práctica. No basta con creer, no basta con dar gracias, es necesario alinear las decisiones con el principio espiritual que sostiene la prosperidad divina. La obediencia libera la bendición porque demuestra madurez espiritual y confianza en Dios por encima de las emociones momentáneas. Obedecer significa actuar según el poder de la palabra de Dios, incluso cuando parece incómodo. Es aplicar la prosperidad bíblica en tu rutina, gestionar mejor lo que ya tienes y honrar la promesa de Dios con actitudes concretas. Dentro de la ley espiritual de la prosperidad, la obediencia actúa como un detonante que transforma la fe sobrenatural en un movimiento real. Sin acción, la fe que mueve montañas permanece solo en el discurso. ¿Quieres un ejemplo práctico? Si pides activar la bendición financiera pero sigues gastando sin planificar, hay desalineación. Empieza organizando tus finanzas, reservando una parte para invertir, otra para aportar y otra para hacer crecer. Haz que formen parte de tu lucha espiritual diaria contra viejos hábitos. Porque cuando decides vivir por fe, también en las pequeñas elecciones, empiezas a desbloquear prosperidad de forma constante. Hay un nivel de obediencia que va más allá de lo básico, es la obediencia la que libera la promesa de Dios. No se trata solo de hacer lo que es cómodo, sino de actuar conforme al principio espiritual incluso cuando nadie está mirando. Esta postura fortalece la prosperidad divina porque demuestra que estás listo para gestionar lo que pides. Y en el reino de Dios, la madurez siempre precede a la expansión. La obediencia libera la bendición porque activa la ley espiritual de la prosperidad en su forma más práctica. Empiezas a vivir de forma concreta por la fe, organizando tu vida, ajustando actitudes y rompiendo viejos patrones. Esto también pone fin a mucha guerra espiritual interna, porque tu mente y tus acciones empiezan a ir de la mano. Cuando hay coherencia entre la fe sobrenatural y la práctica diaria, los milagros por fe ya no son la excepción. ¿Quieres solicitar ahora? Elige un área en la que sepas que necesitas ajustar algo: disciplina, generosidad, organización, tiempo con Dios. Ora una oración poderosa para obtener una dirección clara y sigue la primera instrucción que esté alineada con el poder de la palabra de Dios. Puede parecer sencillo, pero así es como se empieza a activar la prosperidad espiritual de forma madura. Y esto nos lleva al cierre de los 3 pilares fundamentales. Ahora empiezas a ver el panorama completo. Creer, agradecer y obedecer no son actitudes aisladas, son 3 palabras poderosas que forman un ciclo espiritual. La fe sobrenatural inicia el movimiento, la gratitud ante el milagro sostiene el proceso, y la obediencia libera la bendición en el momento adecuado. Esta es la base de la ley espiritual de la prosperidad que actúa en armonía. Cuando estos 3 pilares están alineados, activas la prosperidad espiritual desde dentro. La prosperidad del alma fortalece tu confianza en Dios, tu postura cambia e incluso tus decisiones financieras comienzan a reflejar madurez. La guerra espiritual pierde fuerza porque tu mente está fija en el poder de la palabra de Dios. Y es en esta alineación donde la promesa de Dios encuentra espacio para manifestarse. Si quieres desbloquear la prosperidad y activar la bendición financiera de forma constante, empieza aplicando estos 3 pilares a diario. Vive por fe. Practica la gratitud ante el milagro y convierte cada decisión en un acto de obediencia consciente. Este es el principio espiritual que sostiene la verdadera prosperidad bíblica. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que no se trata solo de recibir, se trata de convertirse en alguien dispuesto a conservar. Ahora quiero hacerte una pregunta muy directa: ¿vas a escuchar estas 3 palabras poderosas o vas a practicarlas desde hoy? Porque la prosperidad divina no es una teoría bonita, es una aplicación diaria. Es decidir vivir por fe cuando todo parece incierto,
practicar la gratitud antes del milagro cuando aún no hay SEALs, y elegir obedecer incluso cuando requiere renuncia. La ley espiritual de la prosperidad ya está en vigor. La pregunta es, ¿estás alineado con ella? ¿Está activa tu fe sobrenatural o sigues permitiendo que la duda guíe tus decisiones? ¿Estás dispuesto a usar el poder de la palabra de Dios como arma en medio de la guerra espiritual y liberar una palabra profética sobre tu propia vida? Si realmente quieres desbloquear la prosperidad, activar la prosperidad espiritual y experimentar la promesa de Dios de forma práctica, empieza hoy. Elige creer. Elige estar agradecido. Elige obedecer. Haz que sea tu oración poderosa diaria. Fortalece la prosperidad de tu alma y permite que la activación de la bendición financiera sea consecuencia de la alineación con el reino de Dios. Ahora dime, ¿estás preparado para vivir este principio espiritual en la práctica? Si este mensaje te ha llegado, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite activar esta fe que mueve montañas. Porque aquí aprendemos juntos a vivir de la fe y a transformar realidades.